no hay función cerebral. El miedo apaga el cerebro y pone a funcionar ¿qué cosa? La subcorteza. Miren cómo brilla, a diferencia de esto. No está brillando el lóbulo frontal, muchachos. Está brillando solo la subcorteza. Ergo, ¿está pensando? Está viendo cómo defenderse, porque solo hay dos reflejos. Pelear o huir. Y finalmente acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Valor en base a toma de decisiones, socialización, emociones. Las emociones, sorpresa, casi no tienen función cerebral. Ergo, sentir es casi no pensar. ¿No me creen? Bueno, yo aquí tengo mi defensa. Yo puedo demostrar. Cuando están sintiendo y están tomando sus decisiones en base a emociones, casi no están pensando. Cuando están tomando decisiones en base a cómo se van a sentir, no están pensando. Este pequeño estudio se llama potenciales evocados. Los potenciales evocados están una talla por encima de la tomografía axial computarizada, del fluoro 18, de las centellografías, todos los estudios de biométrica, uno por encima, y es difícil de interpretar, como pueden ver ahí. Porque para poder interpretarlo le tengo que dar el valor neurológico que se merece al proceso de evocación de la memoria emocional, cognitivo, toma de decisiones y raciocinio. Que si no sé neurona no puedo hacer. Por ende me tendré que dedicar a otra especialidad. Así es, porque varía. Vamos a hacer un ejemplo. Doctor, ¿para qué mierda sirve este estudio si yo ya sé para qué sirve esto? Aparece, yo los mando a entrevistar a un loquito. Y el loquito les dice, ¿sabe qué, doctor? Yo soy así, padrinos mágicos. Porque consumo cocaína desde que tengo 7 años. ¿Qué tal? Y consumo alcohol y tiner, embriaguez continua desde que tengo 9. Y tomo bebidas alcohólicas desde que tengo 12 años. Eso ha jodido mi cerebro y ahora soy un psicótico. Soy un loco de 20. Lo cual puede ser. Pero yo le hago sus potenciales evocados. Cuéntame tu historia de nuevo. Yo consumo cocaína, me meto tiner y tomo alcohol desde que tengo 12 años. Pero no se prende su hipocampo. Por ende, no está recordando. Por supuesto. Lo vi venir, por eso les dije que pongan el basurero. Pero pongan el basurero, se fue así como vino, se fue. Lo que les dije, ¿no? Entonces, si no se prende el hipocampo cuando está contando su triste historia, no está recordando. No quiere decir que no esté mintiendo. Porque si está tan loco que ha delirado ese tipo de trastorno, ese tipo de historia, por supuesto que se la va a creer. Esto sí se va a aprender. Por ende va a haber una disregulación cerebral. Lo que debería suceder no está sucediendo. Eso quiere decir. Si en contraste se le iluminara la subcorteza, el hipocampo, sobre todo la amígdala, que nadie recuerda esas infancias felices, ¿no ven? ¿Está recordando? Si se enciende la amígdala. Sí, está recordando. Todas esas cosas que nos está diciendo, existe la posibilidad, porque así de compleja es la neurología, de que ¿qué? Sea verdad. Por ende, yo sí le puedo dar los anti-craving para que deje de tomar alcohol. Porque sé que no va a tener los efectos secundarios, porque sí va a estar dentro del rango de tratamiento de la enfermedad que en cuestión sí tiene. A diferencia de que si no se encendiera, no está recordando, por ejemplo, por lo tanto, mi medicación tiene que ser otra. Pero bueno, ¿quién dijo que ser doctor era sencillo? ¿No? Entonces, esto ya lo hemos visto. ¿Por qué los estamos reviendo? Porque ahora sí vamos a ver la enfermedad. La depresión mayor.
La depresión mayor tiene una serie de circunstancias que son así. Esa es la enfermedad mental más común. Así cuando estén jugando preguntados, no sé qué mierda jueguen y les pregunten esto y ya van a saber cuál es. La depresión mayor es la enfermedad mental más común. ¿Qué quiere decir esto? La depresión mayor es una verdadera enfermedad. Como les he dicho en la primera clase, la diferencia entre trastorno y enfermedad es que la enfermedad nace de una alteración biológica orgánica, a diferencia de un trastorno que puede ser exógeno o secundario. Esa es la diferencia. Por eso los asesinos en serie caen en cana, no en psiquiatra, porque son trastornados, no enfermos. Y los trastornados se van a la cárcel porque sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, y los enfermos mentales se van a un psiquiátrico hasta que se recuperen, pero igual no salen, o por lo menos no deberían salir. Y la historia está escrita con sangre de los locos que deberían quedarse en psiquiátricos y salieron. De todos estos, hay 280 millones de casos de depresión mayor en el mundo. De 280 millones de estos, estamos incluyendo la enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar es maníaca y depresiva. La fase depresiva de la enfermedad bipolar está dentro de estos 280 millones. ¿Listo? De estos 700 millones son enfermedad bipolar. De todos estos también acaban en suicidio. Su diagnóstico se torna dificultoso porque su componente es conductivo emocional. Conductivo emocional, vamos a analizar eso. ¿Hay fiebre? No. ¿Hay estertor creptante? No. ¿Hay corioamigdalitis? No. Es una enfermedad que se manifiesta por la conducta. Por eso es tan difícil ser psiquiatra. Porque no hay fiebre, infección, fiebre, cáncer, fiebre, un parásito. O sea, y ahí empiezo a descartar. Una persona que está triste, patológicamente triste, me está hablando de un grupo de trastornos enormes. Tan enormes que tienen su propia especialidad. Fíjense aquí, en esta imagen, en la tradición. Este texto es del oscurantismo, del renacentismo. Anatomía de la melancolía, que en ese entonces no se llamaba depresión mayor, se llamaba melancolía. Les voy a hacer un ejemplo. Cuando la gente está patológicamente triste, ¿qué se les dice? No estés triste. Cuando te clavan un puñal, ¿te dicen eso? Y debería ser el mismo conducto. Es decir, atención médico-clínica, medicina asistencial. Esto demuestra cómo avanza la ciencia y la sociedad retrocede. Un texto medieval le da más seriedad a la depresión mayor que el vulgo corriente de hoy en día. No estés triste. Cuando alguien le dice eso a una persona con depresión mayor, está más atrasada que la época medieval. Y entonces que me digan, es que no son doctores. Sí. Hay una cosa que se llama cultura general, que es la menos general de las culturas, que es prácticamente obligada en todos los seres humanos. La Gran Muralla China, ¿en qué país está? ¿Para quién se construyó? Para mantener a quién fuera de China. Los mongoles, que no eran. Eso es cultura general. Esta enfermedad es cultura general también, por si acaso. Pueden leer en el libro de Guinness del año 2020. Este año sale una nueva. Es considerado cultura general. Entonces, ¿por qué es considerado cultura general? Para que no estés más atrasado que el medievo. La fisiopatología de la depresión tiene dos mecanismos sumamente interesantes, que son igual de relevantes. Tenemos nuestra neurona presináptica y nuestra neurona postsináptica.
Los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades del cerebro se van a basar en dos mecanismos. El primero, el segundo. Los mecanismos son regulación al alta, regulación a la baja. Up regulation, down regulation. Todos estos se han obtenido a través de varios grupos de metaanálisis. Como es un grupo de metaanálisis, los metaanálisis no se incluyen en los libros. Por ende van a tener que ir a buscar en Google los artículos de actualización sobre regulación a la alta y regulación a la baja, que son productores de enfermedad. Porque siempre estamos con regulación a la alta y regulación a la baja. Les doy un ejemplo. La sopa china, esas maruchanes, o ajinumen, digamos, si no tienen plata. ¿Qué tienen? ¿De qué está hecho el polvo ese que le ponen? Glutamato monosódico. ¿El glutamato es un neurotransmisor? Por ende, por el simple hecho de comerme esa sopa, voy a tener una regulación a la baja. ¿Qué te voy a explicar cómo funciona? Me he comido eso, tengo regulación a la baja. Así de sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? O voy a tener dificultades para conciliar el sueño, la concentración, o hasta para ir al baño. O en contraste, me va a dar mucho sueño. La regulación a la alta, fíjense, es bien interesante. Cuando se llama regulación a la alta, quiere decir que el problema está en la neurona postsináptica. ¿Qué sucede durante la regulación a la alta? Nosotros tenemos nuestra neurona, ¿no ven? En este caso vamos a hacer el ejemplo con el glutamato, porque también forma parte de la... Tenemos aquí nuestras vesículas con glutamato adentro, ¿no es verdad? Estas se despolarizan con sodio cuando alcanzamos el potencial umbral en el que se abren los canales voltajes dependientes, y alcanzamos el potencial de acción cuando las vesículas empiezan a migrar por activación de los microfilamentos dependientes de calcio. Cuando se acercan a la hendidura presináptica, se liberan los neurotransmisores. ¿Y qué es lo que le pasa a esta neurona? Alcanza su potencial umbral y luego posteriormente su potencial de acción a través de la despolarización de la membrana, ganando potenciales eléctricos positivos. ¿Ven? ¿Hicieron? Muy bien. Sin embargo, ¿qué se llama esto? Este espacio. Estructura sináptica. Y aquí es donde se da la verdadera sinapsis. Los excesos de neurotransmisores son absorbidos por la neuroglía. Ahora está la neuroglía, pues está a ambos lados la neuroglía. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Cuando nosotros tenemos una regulación al alta, que la regulación al alta puede estar modificada por la dieta, por los hábitos, por las sustancias y por último, mi favorito, la genética. Se llama regulación a la alta porque, digamos, nosotros tenemos aquí 1, 2, 3 receptores de glutamato. Y funciona todo como debería funcionar. Pero ¿qué es lo que sucede? Los anteriores mencionados, la dieta, el ejercicio, el estrés, hace que se expresen de más estos. Hay regulación a la alta. Por lo tanto, empieza a haber toxicidad mediada por neurotransmisores, TNNT, que es un término que van a encontrar muy seguido en libros de psiquiatría. Si es que un día la psiquiatría es digna de que ustedes que no quieren leer, pues convenzan de leerlos. Por lo tanto, va a haber focos despolarizantes anormales aquí, 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 más los que son los normales. Esto va a hacer que se produzca hiperactividad cerebral. ¿En qué cerebro? ¿En qué segmento? En todos los que involucren regulación al alta de ese neurotransmisor. Es por eso que cuando yo he empezado la segunda clase con los neurotransmisores, no era porque yo quería, no, porque son neuroespecíficos. Quiere decir que cada uno de estos, si se enferma el neurotransmisor, es decir, hay regulación al alta de un neurotransmisor, solo ese neurotransmisor es el que va a estar patológico. Por ende, no voy a tener excitotoxicidad de glutamato y al mismo tiempo voy a tener hipersomnia por GABA, no. Porque estas neuronas son específicas a estos tejidos y es por eso que les he mostrado la vía conductual. ¿Qué es lo que sucede en el componente, sin embargo? En el caso de la depresión, ¿cuál es el neurotransmisor clave? ¿Qué es 5-HT? 5-hidroxiapatita.
hidroxitriptamina, ¿no? Alias serotonina. La serotonina, como hemos visto en la segunda clase, se sintetiza en el, nada por aquí, nada por allá, RAFE medio. Se sintetiza en el RAFE medio. Cuando se sintetiza en el RAFE medio, la última vez que les he mostrado qué es lo que funciona, qué función tenía la serotonina moduladora a nivel de región frontal. Pero está la enfermedad que nos está diciendo, emocional. Era un regulador emocional. Por ende, si se está enfermando el tejido que en cuestión maneja el grado emocional, la respuesta está directamente relacionada a la función que tiene en este caso la serotonina, que es la tristeza. Por ende, el lóbulo frontal, su sección orbitofrontal, como va a estar patológicamente enferma la neurona que está mediando este proceso emocional cognitivo subcortical, la clínica va a ser conductual emocional. En este caso conductual, ¿por qué? Lo vamos a ver. Pero en este caso la emocional, ¿cuál va a ser? Tristeza. La depresión es la enfermedad, el cuadro clínico es la tristeza. Como la neumonía es la infección y el cuadro clínico es la fiebre con el factor crepitante a la inhalación y supercrepitante a la exhalación. ¿Ven? Soprotubario para que sea síndrome de condensación pulmonar completa, y si no tiene soprotubario es síndrome de condensación incompleto con pectoliloquia áfona. ¿No ven? ¿Han llevado pectoliloquia áfona? ¿No han llevado pectoliloquia áfona en semiología? ¿No les ha dicho, ustedes van a tener, ponen su estetoscopio en la espalda y le digan al paciente que llega a 33, van a escuchar 33 y ahí van a escuchar 33? ¿No? Eso es pectoliloquia. Signo claro de neumonía. Y cuando dice 33, escucha como un soplido, se llama soprotubario, que es signo de síndrome de condensación pulmonar completo. La diferencia es que cuando no es de soprotubario, es síndrome de condensación pulmonar incompleto. La expresión, palpación, percusión, auscultación, ¿no les han enseñado eso? Dinámica ventilatoria aumentada, las vibraciones vocales disminuidas con estertocrepitante, subcrepitante, soprotubario, a la auscultación y a la percusión, ¿no ven? Que hay submatilez, porque la matilez es fuerte, como los órganos gruesos y duros. Pero como es pus, no es grueso, no es duro, perdón, solo es grueso. Entonces es un sonido más bajo, por ende submatilez. ¿Con quién apagó semiología? Vayan a apuntar. Entonces, ¿no? Este grupo de trastornos, ¿qué es lo que tienen? Tienen un componente que está aquí, BDNF. Vamos a entrar acá. Está en todas las BDNF. Body Neurotrophic Factor neurotrófico neuronal. El factor neurotrófico neuronal ¿estará en algún otro tejido que no sea neuronal? No. Solo está en letra clave N, ¿no es? ¿Hay cardio en la N? Podría haber neumo, pero no. Ok. Bajo esa premisa, el factor trófico neuronal es lo que nosotros conocemos como, ahorita lo vamos a llegar, pero primero vamos a definir, el factor neurotrófico neuronal es la capacidad de las neuronas de adaptarse a los cambios físicos, eléctricos y de estímulos del cuerpo. Es por eso que el cerebro que tiene una enfermedad mental no se degenera como el Alzheimer. Cuando tú ves un cerebro de Alzheimer, está destrozado, parece que se metió un ratón y ha estado viviendo ahí adentro, morfando un poquito, roendo, literalmente roedor, un poquito de cerebro cada día. Estos cerebros no están así, están más o menos bien. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de adaptarse a las nuevas actividades eléctricas, ya sean excesivas o carentes, como en la regulación a la baja. Este BDNF determina una propiedad que se llama plasticidad neuronal.
aztecas y algunas creencias, digamos, ponían mallas metálicas en la cabeza para formar, ¿qué se llama eso? Cráneo, no puedo decir cráneo. Con D. Dólico cráneo, maldita sea. Esto es un dólico cráneo. En nuestro museo tenemos uno. Tiene más de 3000 años. Esta gente creía que si ponías el cráneo así, le podías cambiar la forma al cráneo, podían contactar con el más allá. La única razón por la que no se morían sus cerebros era porque, como el plástico, podían moldearse morfológicamente hablando y seguir funcionando. Por ende, los cerebros de las personas enfermas siguen funcionando. La plasticidad neuronal explica este fenómeno que es físico y explica un segundo fenómeno que es netamente funcional, que se llama síndrome del miembro fantasma. Cuando hacia ahorita esta cosa explotara y a uno de ustedes le volara la mano tan súbitamente, el cerebro no haría conciencia de la pérdida de este órgano. Quiere decir que el cerebro, ¿no ven? Nosotros en neuroanatomía explicamos a través de un enano que tiene las manos gigantes y la cara gigante, que se llama el homúnculo. El homúnculo es un mnemotécnico que nos está diciendo que la cara y las manos son súper sensibles y que se hace particular conciencia de eso en el segmento del lóbulo parietal. Sin embargo, si la pérdida de la extremidad es muy súbita, como no hay modificación cerebral, el tejido perdido en cuestión permanece. No ha habido modificación cerebral ante la nueva modificación corporal. Es decir, no ha habido cambio cerebral. El cambio ha sido tan súbito que el cerebro no lo ha registrado. Entonces la persona va a seguir viendo, sintiendo su extremidad. Es más, los locos se te pueden acercar con su mano cortada, esto que me rasques aquí. ¿Dónde? O su pie. Ráscame la mano, por favor, coloca mi cama. ¿Y qué hacen los psiquiatras? ¿Mejor? Sí. Ya, no mentí. La regulación a la alta. A la baja, perdón. En la regulación a la baja, el problema es el opuesto. Aquí ha salido algo mal o con esto o con esto. ¿Por qué motivo? Genético, alimenticio, calidad de alimentación, bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que pasa? De lo que deberían secretarse cierta cantidad, se secreta mucho. Se secreta mucho. Esto está describiendo la neurona postsináptica, no esta. Esta es la enferma. Por lo tanto, hay más. Hay más donde hay poco recepción. Por lo tanto, hay una regulación a la baja. Ambos mecanismos producen las mismas enfermedades. Sin embargo, si bien producen las mismas enfermedades, tienen un componente bioquímico orgánico, por lo tanto el tratamiento no es igual. Por ende, yo tengo que hacer una serie de estudios cuando soy psiquiatra. Es por eso que ser psiquiatra es tan jodidamente complicado. Porque tengo un paciente con depresión mayor, pero no sé qué trastorno tiene. ¿Cuál es la base fisiopatológica de su enfermedad? Por ende, lo que la gente llama malos psiquiatras son psiquiatras que no tienen los estudios que refuerzan su teoría. Yo le voy a dar fluoxetina a un paciente con regulación a la baja, no va a servir. Y el paciente después de 2 semanas se va a matar. Y el psiquiatra está, pero qué raro si le he dado. Y es que era otra cosa. La misma enfermedad, mecanismo distinto. Les cito un ejemplo. Las bacterias que producen la neumonía aquí en la comunidad, ¿cuáles son las 3 bacterias para la neumonía aquí en la comunidad?
así. A ver, lo que su docente debió haberles dicho. Estafilo masivo, como las uvas. No hay neumonía en eso. Solo hay uno que es infame. Que el lugar donde te infecte puedes perder la extremidad. Que se llama Staphylococcus aureus. El infame beta hemolítico del grupo B de Manzanillo. Estrepto, ¿qué quiere decir? Cadena. Entonces, si no hay neumonía, por el de la cadena, es decir, el estrepto, que es coco redondo. Ahora sí, entonces, ¿cuál es el productor de neumonía? El estreptococo neumonía, porque este no produce neumonías adquiridas en la comunidad. Por ende, ahora que hemos descubierto cuál es el agente causante del 70% de las neumonías, podemos decir cuáles son los otros dos. ¿Cuáles son? No saben neuro, no saben micro. ¿Cuáles son los dos agentes? Ya. Está en primer lugar el estreptocadena, el cadena coco neumonía, estreptococo neumonía, como el representante del 70%. Después, el Haemophilus influenzae. Y por último, uno que puede producir hasta otitis, la Moraxella catarrhalis, que su nombre indica hasta su cuadro clínico. Catarral, como las neumonías. Con eso aclarado, por ejemplo, los tres agentes son productores de neumonía adquirida en la comunidad, ¿es verdad? Todas las bacterias que no sean esas tres producen neumonía típica. ¿Por qué se llama típica? Porque puede cursar sin fiebre, puede cursar con síndrome constitucional, puede cursar con mialgias, puede cursar con artralgias, puede cursar con diarrea, puede cursar con patrones renales de mariposa, puede cursar con sinusitis, cosas que no son propias de la neumonía. Entonces, si no es propio de la neumonía, es atípico. Ya que nos entendemos con eso. Sin embargo, será lo mismo tener una neumonía, ambas son neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? ¿Será el mismo el tratamiento de un estreptococo que de un Haemophilus? No. 2-1 están los dermatobacilos versus las enterobacterias. Por ende, estos dos se tratan con antibióticos para gram negativos y este para gram positivos. Como es productor del 70% de las neumonías, normalmente nosotros iniciamos tratamiento empírico porque tarda 3 días en salir un esputo cultivo. Tarda 3 días, por lo tanto yo empiezo tratamiento empírico. ¿Qué es tratamiento empírico? Que no me consta, con amoxicilina, con ácidos clavulánicos, sulbactam, tazobactam, milibatam, lo que ustedes más rápido tengan, bactam. Si no funciona, ¿qué quiere decir? No era lo que yo creía que lo mismo. Hay regulación a la baja, regulación a la alta. ¿Producen depresión ambas? Sí, producen depresión ambas. Pero como una produce depresión por una vía y la otra produce depresión por otra vía, pero ambas nacen del RAF medio, el tratamiento es distinto, porque el mecanismo fisiopatológico es distinto. Lo que acabamos de hacer se llama razonamiento clínico. Pero para hacer un buen razonamiento clínico yo tengo que conocer a la bacteria, tengo que conocer al antibiótico, tengo que conocer a las otras bacterias, tengo que conocer cómo se comportan las otras bacterias, tengo que conocer su forma, tengo que conocer qué enfermedades causan y qué enfermedades no causan, tengo que conocer qué tejidos puede infectar y qué tejidos no puede infectar, tengo que conocer cómo reacciona el sistema inmune en relación a otros tejidos, porque unos dan fiebre y otros no dan fiebre, por ende la reacción del sistema inmune no es la misma, por ende tengo un perfil inmunológico. Tengo harto que aprender para diagnosticar una neumonía. Tengo que aprender como 700 cosas para diagnosticar una neumonía y tengo que aprender otras 700 cosas para tratar la neumonía. Por eso está muy bien pagada esta carrera, porque tienes que saber 1400 cosas de una enfermedad. Por eso, los fines de semana, cuando yo estaba donde ustedes están,
Como caí en realidad de eso, cuando yo estaba listo uno, dije, mejor no huevearé. Y aquí estoy. ¿Saben cuánta gente postula para enseñar fármaco? Postulan en promedio 14 docentes. Para enseñar fisiopatología postulan en promedio 25 docentes. Para enseñar fisiología postulan en promedio 40 docentes. Y para enseñar anatomía postulan 70 docentes. De todas esas postulaciones, yo estoy enseñando 4 de esas cátedras. ¿Saben por qué? Porque los que han venido no han rendido. Y la universidad que ha dicho, ¿saben qué? Estos duques pagan 2.500 para que cualquier cojudo venga a enseñar, no. Entonces, a donde vayan hay competencia. Lo mejor que pueden hacer es, en vez de invertir en bobadas, inviertan su tiempo en ustedes mismos. No se van a arrepentir. Si yo creyera que uno de ustedes no vale mi tiempo, le diría, ¿sabes qué? Usted anda a volver a tu casa, ahorita te pongo 100. ¿Les he dicho eso a alguno de ustedes? No. Entonces todos valen lo mismo. Hasta el momento en el que ustedes mismos decidan que no valen lo mismo y se tiren en mi materia. En ese momento van a tener que ser evaluados nuevamente y determinar su futuro, sus propias acciones. No las mismas. ¿Listo? Muy bien. Les dejo este esquema, ¿no?, de determinantes de aparición de enfermedad. ¿Qué son los determinantes? Nosotros habíamos visto la primera clase de fisiopatología que había predisponentes, había determinantes y había desencadenantes. El hecho de que ustedes, ninguno de ustedes en este momento tenga depresión mayor. Doctor, ¿cómo sabe que no tengo depresión? Yo sé que no tienen depresión mayor por cómo luce. Porque tener depresión y tener depresión mayor es de una enfermedad mental, créanme que se nota. Están acá. Sí, tienen que estudiar, porque es importante. Esto lo van a poder encontrar en la plataforma cuando terminemos la clase. ¿Listo? ¡Pum! El diagnóstico de la depresión es complicado. Es complicado. Pero ¿qué nos dice la guía? Ya que es tan complicado, doctor. Veremos qué nos dice la bibliografía. Nos dice que para que el diagnóstico sea efectivo y oportuno, abran la puerta. Otra vez estoy sintiendo dolores. Abran. Usted siéntese ahí. Vaya un poco más atrás y siéntese ahí. Para que ya no se azote. ¿De verdad? Ok. Para que el diagnóstico sea efectivo y oportuno. ¿Por qué oportuno? ¿La gente muere de depresión? Sí. Pues se obtienen datos de los familiares y se observa la conducta del paciente evaluado. Para determinar el diagnóstico certero, el paciente debe tener al menos 5 de los siguientes signos. Primero, humor depresivo, tristeza patológica. Ahorita les voy a decir qué es la tristeza patológica. ¿Y por qué cuando alguien dice, ay, creo que tengo depresión? Ustedes me van a ver y van a decir, no. Aumento o pérdida de peso. El aumento o la pérdida de peso es un reflejo. Una cosa es una palabra magnífica que les voy a enseñar en un momento más. Hipersomnio o insomnio, lógicamente, porque hay disregulación ciclo sueño-vigilia. Porque el ciclo sueño-vigilia está mediada por el sistema límbico. Y bueno, el cortisol es corroso. Y el sistema límbico, la última vez que he revisado en este momento, está enfermo. No está funcionando adecuadamente. Excitación psicomotriz o disminución psicomotriz. Fatiga, sensación de culpa. Y en rojo, la urgencia psiquiátrica, ideación suicida con o sin planeamiento. Si una persona con depresiones dice, ¿sabes qué? Siempre he tenido miedo a las alturas y si se me matara saltando de un edificio alto, creo que podría morirme y enfrentar mis miedos al mismo tiempo. Eso es planeación. Sin planeación es igual de grave. Es decir, que todavía no tomó una decisión. Y ahí es cuando lo electrocutamos, le tostamos la cabeza con el tecate. Así como hay neumonía adquirida en la comunidad, lo que cojudamente la gente dice neumonía típica, no existe. Ustedes buscan neumonía típica en Google y Google, como en los Simpsons, estúpido,
Se sale la corrección hasta de la Organización Mundial de la Salud. Imagínense la vergüenza en la que ustedes tendrían que caer para que la Organización Mundial de la Salud, cuyas publicaciones están dirigidas al personal no médico, corrija. Así de bajo caería. Doctor, ¿no respeta la Organización Mundial de la Salud? No. No la respeto. Depresión periparto. Antes llamada depresión. Resulta que la depresión periparto se estudió un poquito más en el año 2016 y ¿qué resultó? Que la depresión periparto puede darte antes o después del parto. Y, sorpresa, afecta a hombres y a mujeres. Doctor, ¿cómo se determina la depresión periparto? ¿Cómo nosotros podemos saber qué es depresión periparto? Lógico. ¿Han tenido un hijo recientemente? Sí, listo. ¿Más qué cosa? Síntomas. La depresión periparto no se ha confirmado, o sea, sí se sabe que tiene esto, digamos. Sí se sabe que tiene esto. Pero hay un componente, que es el síndrome de despersonalización. El síndrome de despersonalización, yo soy Álvaro Gabriel Izaguirre Molina. El día que nazca mi hijo, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a ser yo. Voy a ser papá, esto, papá, esto. Estoy despersonalizado. Lo propio de las mujeres van a dejar de ser lo que mierda seriamente para ser. Entonces se teoriza que este trastorno de despersonalización determina la aparición de este trastorno depresivo. Doctor, ¿por qué es trastorno y no enfermedad en este caso? Porque la persona, a partir de la despersonalización, es decir, un componente emocional, ha modificado su componente biológico, no al revés. No el componente biológico al emocional, que eso sí es enfermedad. Correcto. La depresión atípica. La depresión atípica, como la neumonía, es una que tiene tristeza reactiva al medio. ¿Qué quiere decir eso? La persona que tiene depresión mayor va a estar triste todo el tiempo. Y su estado de ánimo, es decir, el buen ánimo, no va a ser reactivo al medio. Quiere decir que si ustedes le cuentan un chiste, no se va a reír. Sin embargo, en la depresión atípica, el paciente en cuestión es reactivo al medio. Quiere decir que si le cuentas un buen chiste, se va a reír. Si le pasa algo triste, se va a poner triste, pero la tristeza le va a durar el mismo tiempo. ¿Pero qué es lo que va a tener? En ausencia de un síntoma, que en este caso va a ser, por eso volvemos acá. Tiene que tener 5. Humor depresivo, tristeza patológica. Quito esto, todavía tengo los otros. La depresión sí tiene una máscara, pero eso es lo lindo de la medicina. Tú lo desenmascaras. Claro, si tienes 4 de estos aquí, ¿no? Si no, no puedes. Tiene una máscara. Pero la máscara no es emocional como te lo pintan las redes sociales. La máscara es biológica. Es orgánica, es sustancial, es hormonal, es basada en ciencia. No es un fantasma. ¿Ustedes creen en fantasmas? Yo no creí en fantasmas hasta que he entrado aquí. No podría saber. Hay un libro que me he comprado en la feria del libro que se llama Cuentos de Fantasmas, que les recomiendo mucho. En este libro se recopilan historias de fantasmas a través de la historia. Desde la antigua Roma, con Plinio el joven, que era un filósofo que se encontró con un fantasma y el duque no sabía cómo darle, hasta la época. Entonces, la depresión atípica cursa con hipersomnia, parálisis de Leading, ansiedad con sensibilidad al rechazo. ¿Vamos a poner X? No. Ajá. Por eso, ¿cómo son? La depresión ansiosa, que carece de síntomas afectivos, cursa con síndrome de excitación psicomotriz, hiperlalia, que no se callan, inquietud y foco ansioso, que no duermen, pero por ansiedad. ¿Qué quiere decir síndrome de excitación psicomotriz? Voy a dar un ejemplo. Nosotros salimos a comer con una persona con depresión ansiosa. No vamos a haber terminado de comer, ya se va a estar llevando el plato para lavarlo. Así. Va a terminar su comida y se va a querer llevar tu plato para lavarlo. Excitación psicomotriz. ¿Listo?
depresivas. Las conductas paradepresivas son comúnmente confundidas con depresión. La conducta paradepresiva, sin embargo, cursa con una particularidad que la depresión no tiene: autolesionismo. Las personas con verdaderas depresiones ya se sienten bastante mal, no quieren incurrir en más dolor, simplemente se sienten mal. La paradepresión la he incluido porque es un tema por el que los padres llevan a los hijos al psiquiatra, lo cual está bien, pero que no corresponde a este grupo de trastornos, tanto como una gastroenteritis pertenece a una neumonía. Si te deshidratas mucho por la diarrea, sí vas a toser, pero no quiere decir que es neumonía, ¿eh? Está tosiendo el paciente, conductualmente hablando, pero no es depresión. Esto corresponde al trastorno histriónico de la personalidad. Los histriónicos siempre buscan llamarla, pero no es por un objetivo en especial. Eso es lo extraño de la mente humana. Buscan llamar la atención y no saben ellos mismos por qué. Y cuando sean el foco de atención, rechazan. Ellos mismos no saben por qué. Son personas inestables en poca confianza. No confíen en los personajes a las personas. No lo hagan. Son malos amigos, no porque quieran, pueden entrar. Depresión mayor y relaciones. Aquí tenemos un grupo de síntomas que son importantes, porque así como nosotros decimos que esto es la diáfona, el sector capital, pero también tenemos ciclos de vida para estas enfermedades. La distimia. La distimia corresponde al grupo de trastornos a los que pertenecen las enfermedades emocionales. La disfagia corresponde a los trastornos alimenticios. ¿Quién ha dicho eso? Ya, gastrointestinal. Es digestivo, si mierda ya ha dicho eso, alimentario, cuando ya produce trastornos metabólicos. ¿Por qué no comes? Ah, que me molesta, recién. Mientras tanto solo es gastroesofágico. Entonces, ¿cómo le decimos a las enfermedades que pertenecen al grupo de las dificultades emocionales, productos de trastornos neuronales? Se llaman distimias. Por eso aquí tenemos un diagnóstico grupal sintomático. Síndrome distímico. Timia, estado de ánimo. Dificultad en, con dificultad para o con dificultad en. ¿No? Síntomas de depresión con un tiempo de aparición idéntico. Es decir, que tú lees en un libro cuánto tiempo va a tardar una persona de depresión. 15 días. Y 15 días ha aparecido, quiere decir que está dentro de rangos descriptivos. Son de aparición idéntica. Disminución de los síntomas que no incapacitan a la persona y pueden afectar toda la vida. Por eso es tan jodido tener estas enfermedades. Cuando una persona está con neumonía, está con su interleucina 1 y con su cortisol quemando todo su azúcar, no puede prestar atención, no puede pararse, tiene dificultad para andar, tiene que estar en reposo. Ergo, incapacita la neumonía. A diferencia de estos que no producen ni fiebre, ni esto ni aquello, tienen un componente emocional, por ende, no incapacita. ¿Qué es lo que incapacita más? Que los seres humanos tenemos a ser despreciables con las emociones y los estados de ánimo ajenos. Cuando vemos gente llorar nos parecen unos maricas. Cuando vemos gente quejarse nos parecen quejumbrosos. Cuando los vemos muy felices nos parecen pelotudos, ¿no? Así somos los seres humanos. Pero resulta que al hacer esto estamos incurriendo en la anticiencia. Estamos nosotros siendo emocionales en relación, somos reactivos emocionales en relación a otras emociones. No estamos pensando. Por eso, siempre la cosa de que tengamos cuidado de qué cosas le decimos a las personas tiene un fundamento real. Porque cuando dicen no sabemos lo que está pasando a otra persona, es real. Pero no estoy hablando de que su vida sea difícil. Estoy hablando de que pueden tener un principio de enfermedad mental a que tú estás incluyendo en empeorar. Sencillo. La ciclotimia. La ciclotimia describe los cambios de humor en un índice de ciclo, es decir, tiempo. La ciclotimia solo describe un grupo de enfermedades que son la depresión recidivante, que dice que se pasa y luego vuelve, y otro grupo más grave que es la enfermedad
bipolar. La enfermedad bipolar tiene ciclotimia. Ciclotimia, estado de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un ciclo que es maníaco y tiene un ciclo depresivo. Es lo que es. La tristeza patológica, alteración afectiva conductual que aparece en más de 15 días. ¿Cómo yo determino que la tristeza es verdaderamente patológica aparte de que dure 15 días? Tiene pensamientos negativos de uno mismo, tiene pensamientos negativos de los demás, tiene ideación negativa del futuro. Esos tres, con tristeza más de 15 días, hacen un diagnóstico casi certero de que la persona está con una tristeza patológica. No que está con depresión, que para que tenga depresión tiene que tener un grupo de características que yo les he dejado al principio de la presentación, ¿no es verdad? Y bueno, la melancolía. Aparición de estados de síntomas afectivos negativos caracterizado por incapacidad para ejecutar actividades, lo cual nos lleva a esta descripción, que se llama personalidad premórbida. La personalidad premórbida, muchachos, es lo que nosotros utilizamos como referente. La mayoría de los pacientes que son enfermos mentales, cierren eso, cierren, se están quemando ahí, los espero. No, la ventana. Déjenme quemar, solo cierran un segmento, aunque suene así. Prefiero que suene, fíjenme, tengo que escoger. ¡Fuerza! Y abra más la ventana. Muy bien. Algunos de ustedes están más frescos que otros, y es por eso. El aire es necesario para pensar, y es lo que está entrando en este momento. La personalidad premórbida es muy importante para el primo diagnóstico de las enfermedades mentales y que depende de que esté el enfermo mental en cuestión y un familiar o conocido. Que va a decir, ¿siempre ha sido así? No era así. Su conducta ha cambiado. Su personalidad antes de enfermarse era otra. Personalidad. La verdadera personalidad de la persona era, ahí es donde entramos, por ejemplo, en tierra de la filosofía. Que es que, ¿cuál es su personalidad real? ¿La que dicta la enfermedad? ¿O la que aparece cuando no está enfermo? Aparece. Realmente no sabemos. Porque la personalidad no es un invento social, es algo altamente neurológico. Entonces su personalidad es como los que en Facebook se ponen doctor primero en su nombre, ¿no? A mí yo me cago de risa cuando veo eso, porque quiere decir que el título los hace a ellos, no ellos al título. Eso quiere decir. Porque es más importante que sepas qué es que quién es. A mí me llama la atención, o le ha costado hartos años de la universidad, es lo que yo concluyo, para que esté ahí todo el tiempo. Eso es la personalidad premórbida, y es parte de esto. Si ya no disfruta las cosas que antes disfrutaba, ha cambiado. No es la misma persona. Y la gente normalmente, como nosotros los seres humanos somos prejuiciosos, yo soy prejuicioso. No puedo evitar, tanto como ustedes pueden evitar, no se casan, si le digan doctores que están de mierda, ustedes también lo son. Y es natural. Mientras esto en su cabeza, es natural ser prejuicioso. Sin embargo, al ser prejuicioso, si es que realmente lo eres, tú estás en la obligación de enterarte si es o no es la circunstancia o persona lo que tú crees que es. Si solo eres prejuicioso, eso no. Yo saco impresiones a través de lo que veo, pero no a través de cómo me caen, sino a través de lo que yo veo. ¿Por qué es esto importante? Muy bien.